Hola, hola, ¿qué tal Hola, a todos los que están por ahí escuchándonos? Hoy estamos en una sesión más de Q&A aquí en Black Canvas y hoy tengo el gusto de platicar y de saludar a Salca Tiziana. Vamos a hablar un poco de su película Tal día hizo un año, así que Salca, ¿cómo estás? hola, muchas gracias Natalia por introducirme y también al festival por la invitación. Sí, bueno, aquí estoy en Berlín, muy lejos. Me hubiese gustado mucho estar ahí en México. Tengo mucha curiosidad también por saber cómo fue presentarla ahí en la Cineteca, pero bueno, así son las circunstancias. Pero seguramente ya habrá oportunidad en algún momento. Mientras tanto, podemos hablar un poco de ella porque afortunadamente también se podrá ver en línea hoy durante todo el día. Aquí son las 2 de la tarde, entonces quedan Mm. bastantes horas. Entonces, podrías empezar contándonos un poco sobre, ahora sí que la pregunta típica, ¿no? O sea, cómo empezó este proyecto o justo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que nos cuentes un poquito. Ujú. Sí, bueno, ¿cómo empezó? Empezó hace varios años en la universidad. Fue mi proyecto final de la Universidad de Arte de Hamburgo y entonces creo que es difícil como mantener un cierto momento en el que empezó todo. Yo creo que fue como una mezcla entre un interés de seguir a una memoria personal con un lugar en particular, que es esa zona de la Sierra Morena, donde es mi madre y donde pasé tiempo en mi infancia. Em, y un interés de reencontrarme con ese lugar, pero a su vez también como un segundo interés que surgió con ese reencuentro, que fue una mirada mucho más analítica hacia ese lugar y también como un deseo de entender qué es ese lugar que por un lado tiene un aspecto muy familiar, pero también un aspecto muy desconocido para mí. Y yo creo que a partir de ahí em, empecé un poco como de una manera muy cartográfica em, a unir diferentes sensaciones, diferentes recuerdos, pero también observaciones actuales, em, em, sí, texturas, materias, como diferentes intereses y a nivel cartográfico empezó a crecer lo que es la película, como que no hubo un proceso lineal en ese sentido. Y yo creo que sí, que por un lado hay como una componente muy personal, pero también una componente muy distante. No sé si podemos profundizar también. Claro, claro, claro que sí. Sí, me gusta que me cuentes esto porque sí es interesante justo como conocer ese proceso, ¿no? Lo que implica que era un lugar conocido para ti, pero de pronto acudes, tienes otra edad, ¿no? Ves otras cosas. Me Ujú, gusta mucho que digas que es como un reconocimiento cartográfico. Incluso pensaría que es también como una topografía de este punto, ¿no? ujú. Independientemente de la historia que está, digamos, de la historia de la película, también es esta exploración con la cámara del espacio, ¿no? Y eso me interesa mucho porque justo utilizas materialidades distintas, ¿no? ¿Por qué usar en algunos momentos 16? ¿Por qué digital? El dron, ¿no? Esto me encanta que digas cartografía porque sí es como rastrear Sí. el espacio mismo, ¿no? Como el territorio. No sé, por ejemplo, con esas distintas materialidades o usar 16 o digital o dron, ¿qué fue lo que pensaste? Sí, yo creo que justo lo que dices bueno, de utilizar la cámara, ¿no? Para acercarse a ese espacio, para mí fue eso y también creo que es un poco como para mí personalmente entiendo el trabajo de hacer cine, ¿no? Es una forma de acercarse a algo, de entender algo, de comprometerse con, claro, pueden ser personas, pero sobre todo en mi caso a mí me interesa mucho
en partir de un cierto espacio y a través del conocer y a través del entender también lo que es tu punto de vista a ese espacio, y la combinación de diferentes cámaras y diferentes perspectivas en esta película tiene que ver con quizás esa pregunta de cómo retratar a un lugar así, porque ya la palabra de paisaje en sí es una construcción nuestra, una construcción del humano, es un fragmento, y la combinación de diferentes perspectivas fue como una manera de intentar crear ahí ese diálogo, de que no solo hay una versión y tampoco solo una narrativa lineal, que por cierto, lo que tú llamas la historia, ¿no? La narrativa que tiene esta película, que soy consciente que no es solo una exploración de un espacio, sino también observamos a unas relaciones, observamos un encuentro, y eso tiene que ver también con esas diferentes formas de acercarme a ese lugar. Yo creo que ese encuentro familiar fue como un poco la puerta por donde entrar, ¿no? Y a través de ahí también poder reflexionar sobre lo que son las relaciones humanas, las relaciones interpersonales de esa familia, pero también cómo están influenciadas con lo que son las relaciones que tenemos nosotros como humanos con nuestro espacio. Yo creo que no hay una separación ahí. La forma de cómo tratamos a nuestro medio ambiente, de cómo interactuamos con él, de cómo, o con ella, tiene mucho impacto en cómo interactuamos entre las personas. Y entonces, sí, a ese nivel no hubo un concepto en el sentido de que esta cámara quiere decir tal o cual, pero sí hubo como un interés en la combinación para que desde ahí pueda surgir más como, quizá también una confusión. Yo creo que la confusión también es importante para a veces crear como una especie de diálogo. Sí, me encanta que nos cuentes esto porque justamente la primera vez que vi la peli pensaba en esto como que los paisajes, estos paisajes además desolados, ¿no? Esta tierra seca que es impresionante en estas extensiones tan grandes y este viento como descomunal, ¿no? Siento que había un diálogo ahí justo con, no sé si llamarlo así como paisajes interiores o algo así, ¿no? O sea, como que están en ese diálogo. Y también pensar como algo que ahorita lo mencionas, pero igual no sé si puedas andar un poco en esa idea, como esta relación entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Que siento que es algo que está todo el tiempo ahí en tensión, ¿no? O sea, desde la particularidad de una historia familiar, pero también desde el problema con la naturaleza, ¿no? O sea, alrededor hay incendios forestales, ¿no? De pronto se va el agua, ¿no? Este, está como muy presente, ¿no? Y no tiene siempre que ser nombrado. También me gusta mucho que eso lo llevas al fuera de campo. Pienso que en el sonido también hay algo súper interesante con la naturaleza. Entonces, no sé, por ahí si hayas pensado algo en esta relación entre lo humano y lo natural, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la primera pregunta para mí es, o sea, ya pensar en esa dicotomía en sí o cuestionar esa dicotomía, ¿no? Nosotros hablamos de la naturaleza como si fuese algo ajeno a nosotros, no nos percibimos como lo natural, y ahí ya, no sé, a mí yo creo que ahí ya empieza como una especie de conflicto. Em, y la película intenta acercarse a tal, ¿no? Yo no tengo respuestas para ello, y la película creo que más que nada plantea preguntas en ese sentido, pero sí, yo creo que mi forma de acercarme a ese lugar fue como trabajar con lo que yo puedo percibir ahí, ¿no? Que ves, como tú lo dices, es una sequía, es un calor, es una pesadez también por ese calor.
son diferentes texturas, materialidades y yo creo que a través de... Yo me pregunto cómo puedo percibirlo, qué es la experiencia que saco de aquel encuentro y intento de trasladarla al cine de alguna manera, porque creo em, que necesitamos un poco ese encuentro tangible, o sea, con un material tangible para poder percibir algo. Y eso es lo que nos suele pasar mucho, ¿no? Cuando salimos de las ciudades y vamos al campo, que de repente estamos como más conectados con la naturaleza, bueno, porque quizás hay algo, tiene que ver con esa materialidad, creo yo. Pero justamente yo no pienso que la naturaleza es algo ajeno a lo que tenemos que acudir, pero sí hay una distancia y creo que tiene mucho que ver también pues, con cómo estamos acostumbrados hoy en día a manejar por nuestros días a día, ¿no? O sea, como que estamos conectados constantemente con otros lugares, con otras personas, estamos muy vinculados a nuestras tecnologías, o sea, son nuestros acompañantes más cercanos y esos acompañantes nos llevan a otros sitios y de alguna manera ahí ¿no? Se establece una desconexión con el lugar, con la materia en la que actúan, o sea, donde estamos en ese momento. Y sí, ahora he perdido un poco el hilo. No sé la segunda pregunta que me preguntaste. Quizá me puedes ayudar. Sí, sí, no, claro, sí, creo que iba como en esta relación que justamente estaría más bonito Sí. llevarlo así como la palabra relación y no dicotomía, ¿no? O sea, pensar que entre lo natural y lo humano no hay como esa decisión que es normalmente como se piensa, ¿no? Sino que, y creo que lo digo porque lo veo en la película, ¿no? Que la relación justo en tanto lo natural solo es cuando ocurre, ¿no? En tanto se está en ese espacio, en tanto se da esa particularidad de ese encuentro. Entonces también es una forma como de, o sea, podríamos decirlo como en un concepto separado, digamos, ¿no? Es una forma de descentrar la mirada, ¿no? De pensar como que todo el antropocentrismo que ha dicho, no, esto que está a mi alrededor, no solamente yo estoy en el medio, sino que es para mi beneficio, ¿no? Yo lo puedo utilizar como quiera y es una relación de imposición. Podemos decirlo así desde el concepto, pero se me hace muy lindo que en tu película está eso desde la mirada, ¿no? O sea, llevar la mirada a otro lado es una forma de decir que también puede establecerse como otra forma de relación ahí, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba cómo pensar esto y me decías justo, es que no es una dicotomía, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, es súper sí. interesante. Y también preguntaste por las elipsis, ¿no? Bueno, por el fuera de campo. Mm. Y, y en ese sentido, sí, yo creo que es una gran ventaja que nos da el cine, que es un espacio para la sugestión también, ¿no? Y a mí me gusta trabajar con eso porque, mm, mira, el cine de alguna forma es un formato lineal, tiene un principio y tiene un final y aunque queramos romperlo, al fin y al cabo estamos atrapados en él porque es un margen definido. Y para un poco crear como otras ramas, como si fuese un árbol y de repente nos vamos por una otra rama, yo creo que la sugestión es un medio, sí, un medio muy bonito para llegar a diferentes observaciones también, diferentes preguntas. Y en ese sentido también, bueno, yo creo que una gran pregunta que obviamente me la tengo que plantear a mí misma es si intento salir de ese antropocentrismo, pero yo soy una humana. ¿Cómo? No puedo pretender tener la mirada de otra mirada, es la mirada que me define de alguna manera y aunque pueda reflejarla, aún así es la de donde parto, ¿no? Entonces de la sugestión o también un poco el hueco para dejar otro pensamiento, para dejar surgir otro pensamiento, quizá eso es como un poco un intento de crear otra posibilidad de mirada.
Y también luego está otro aspecto que, que quizá tiene que ver un poco con lo que dije al principio, de que como que no hubo un momento inicial de la película, sino que son como varias reflexiones. Y yo también el cine lo veo, por lo menos para mí personalmente, a la hora de hacerlo, es una forma de reflexión. Y la reflexión también no es algo lineal, bueno, a su vez sí, tiene como está un constante movimiento, pero tiene huecos, tiene flashbacks, tiene momentos en los que nos paramos, tiene saltos. Entonces, utilizar un poco o trasladar la estructura de lo que podría ser mi pensamiento a una estructura narrativa del cine. Pero a su vez fue un intento, eso también tengo que decirlo, ¿no? Que es algo que yo no sabía desde el principio que iba a ser así, sino poco a poco se iba formando y durante un proceso de varios años. Sí. Sí, y igual pienso que en ese mismo gesto que ahorita me cuentas de no tener como esa claridad desde el inicio de por dónde va, también hay una postura que sería como no imponerse, no sé, tal vez, ¿no? Pienso que hay también un juego, ¿no? De que también el cine acontece en tanto, también sucede, ¿no? Entonces eso también es interesante. Me gusta, por eso me gusta a veces hablar con los directores y que digan, no, pues es que el proceso fue así, porque creo que también ahí están tomando una postura y eso se me hace importante. Y hay otra cosa que estaba pensando en la peli también relacionado como con esto de la naturaleza, porque pienso, por ejemplo, cuando Donna Haraway dice que el bosque quemado es así como el icono de nuestro tiempo, pienso que también hay algo ahí interesante, ¿no? Sí pareciera dime, ¿no? Dime si va por ahí, como este desastre, hay como un desastre que está asomando ahí todo el tiempo, ¿no? Eso también hay como una tensión, ¿no? O sea, ya había dicho un poco el bosque quemado, ¿no? Que a lo lejos, no sabemos qué tan lejos están sucediendo estas pruebas militares, ¿no? Esto que decía que se me hace de pronto así medio apocalíptico de que en la casa se acaba el agua, ¿no? O que si el niño se pierde, como que siento que todo el tiempo hay algo que va a pasar, ¿no? Algo que viene como que se anuncia, pero no sabemos bien qué es, pero sí hay una tensión como muy fuerte, ¿no? No sé si como con esa idea de desastre o de algo que está ahí en tensión, habías pensado algo. Sí, es curioso también que lo digas porque no, o sea, es una reacción que también la he encontrado con mis amigos justo al principio al montar la película. O sea, ha sido algo que ha estado ahí en discurso desde siempre, pero yo no había un plan detrás o sea, no hubo un guión como con una idea de tensión o con una idea de bueno, como, sí, de esa idea de tensión o de que podría pasar algo, ¿no? Más que nada me di cuenta un poco al componer las piezas de que ya en el material de por sí hay esa tensión y obviamente la forma de editarlo así de forma elíptica contribuye también a que haya más tensión o más preguntas, pero lo que, lo que sí creo que quizá conecta con lo que dice Donna Haraway, hay, o sea, el desastre ya está ahí, sí que está ahí en muchos sentidos. Si miramos a nuestro alrededor, quizá no es algo nuevo, quizá haya sido así desde hace muchos años, quizá antes de que yo hubiese nacido. O sea, está claro que no voy por ahí de que quiera decir es algo nuevo a lo que tengamos que mirar, pero precisamente esa normalidad y sí, esa cotidianidad que hay, bueno, que se ve que se ve en la película, mm, por un lado como que nos expone el desastre que ya está por llegar o que ya ha llegado. Yo creo que de alguna forma la película también intenta entender esa forma
de llegar a convivir con lo que nosotros hemos creado a nuestro alrededor. Y, y claro, si no hay agua, pues no hay agua, uno encuentra una forma de vivir. Eso es algo, por ejemplo, que de mi experiencia personal con esa parte de la Sierra Morena, siempre ha sido así y nunca ha sido un drama. O sea, fue así que, bueno, si el pozo está vacío o si no sé, si se rompe la bombona o si no sé qué, bueno, pues entonces nos quedamos sin agua unas horas. Y claro, en un momento tan crucial como en pleno verano, cuando todo está seco, cuando en las provincias vecinas están los bosques ardiendo, claro que todo tiene otra tensión y quizás lo que nosotros los humanos nos adaptamos a todo, ¿no? Ahora también nos adaptamos a vivir con el COVID, pues un poco esa forma de convivir con ese desastre, sin hacerlo, sin tener que ilustrarlo como un desastre. Eso nunca fue mi intención, pero ahora que lo dices yo creo que sí, que el foco está más en la convivencia con aquello, que también tiene que ver con esa convivencia, con lo que llamaste antes, ¿no? La naturaleza, un poco con lo que nosotros, las huellas que hemos dejado nosotros ahí sobre ella. Sí, de algún modo sí sería entonces seguir con el problema, ¿no? O sea, ya está ahí, pero ¿cómo nos insertamos en eso sabiendo que hay unas condiciones y no es como regresar a un estado anterior, ¿no? Sino ver qué creamos desde eso, ¿no? Sí, Y sí es bonito que lo digas como que sería más bien sugerir, ¿no? No es que haya tal vez una tensión, entonces que el cine sería esa posibilidad también de sugerir, ¿no? Sería como una posibilidad que se abre, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Yo te decía, podría ser el desastre, pero tú me decías, no, no estaba pensando en eso, ¿no? Pero siempre como llamativo eso que abre, ¿no? sí, a veces también uno se da cuenta de las cosas posteriormente, ¿no? También seguramente tiene que ver con eso, esos dos acercamientos que nombré al principio, que por un lado hay esa familiaridad y luego también está lo desconocido dentro de esa familiaridad. Que claro, yo iba ahí, o sea, iba a la Sierra Morena de niña cuando, no sé, hasta los 12, 13 años, y después mis abuelos fallecieron, que eran ganaderos, que trabajaban en esa tierra, se vendió su casa, su finca, y yo ya no volví a ir hasta los veintitantos. Entonces, pero claro que mi mirada está completamente, como que hay un suelo que ya está por cómo lo he percibido de antes. Entonces yo creo que a través de la película también he entendido o lo veo ahora mucho más esos aspectos que nombras, por ejemplo, hablando ahora de Donna Haraway, em, de, de un poco las consecuencias de nuestro impacto sobre no solo el medio ambiente, sino sobre todo nuestro alrededor y cómo eso un poco nos puede ser un reflejo también, ¿no? Yo creo que eso es algo que no mencioné antes, pero que también tiene que ver un poco con esos dos aspectos, que por un lado la película sigue a ese encuentro familiar y hay como una parte más narrativa, y luego está ese encuentro con ese encuentro sensorial, digamos. Pero como un poco mi intención, o también a lo que intenté apuntar, fue como que ambos, o sea, esas dos relaciones interpersonales y también como medioambientales, pueden ser un reflejo la una del otro. No tienen que ser dos cosas diferentes, pueden y están conectadas, y también nos pueden quizás ayudar a entender algo a partir de ahí, de ese reflejo. Y si nos pudieras contar más de esta parte narrativa de la película, ¿cómo nació? Eh, Porque sí hay algo desolado ahí, ¿no? Pero ¿cómo fue esto? sí. Em, bueno, digamos que empezó un poco con las personas que al final acabaron protagonizando ese encuentro. Em, digamos que la única figura em, em,
que había desde el primer momento en mi cabeza como una figura ficticia, era la de Larisa, una madre alemana que viene desde fuera, porque yo quería acercarme a ese lugar con una mirada distante. Y obviamente ahí hay algo personal en el sentido de que yo soy medio española, soy medio alemana, siempre he estado entre los dos países y cada vez que voy a ese lugar yo soy semiforastera, yo no soy de 100% de ahí, pero también tengo los mecanismos para moverme, como si de alguna forma entendiera o fuese, o tuviese un vínculo con ese lugar. Entonces, eso fue como el único personaje desde el primer momento que supe que, bueno, tengo que encontrar a alguien con quien acercarme. Pero luego, por ejemplo, Pilar y Amalia, las dos mujeres que viven en esa casa, yo ambas las conozco desde hace muchos años. Y en el momento que volví a la Sierra Morena a los 20 y tantos, me reencontré con ellas. Y fue en el momento que me reencontré con ellas que entendí que, bueno, esas mujeres me interesan y me encantaría trabajar con ellas. Y además ellas tienen una dinámica muy hermosa como madre e hija, que en realidad es diferente a la de la película. En la película quizá hay como más una frialdad que yo creo que en persona son muy cariñosas, pero hay como una dinámica entre ellas que me pareció súper interesante y a través de esos encuentros como que empecé a componer, ¿no? Está claro que sí, que hubo la idea de, o sea, no todo es coincidencia, hubo la idea de acercarme desde fuera y de encontrarme con alguien que es de ahí. Ellas no son justo de ese lugar, pero son de un pueblo vecino, entonces también ellas viven en el campo, tienen un conocimiento del campo, era fácil llevarlas a ese lugar y que enseguida entendieran, ¿no? Por dónde se mueven. También las vacas, por ejemplo, no son las vacas de Amalia, pero ella aún así ella ha crecido con animales y para ella no es nada ajeno. Entonces esa familiaridad y también esa cotidianidad era muy importante, ¿no? Si quiero venir de fuera y encontrarme algo local, necesito que las personas también sean y entiendan lo que quizás entiendan más incluso que yo. Y bueno, y con los niños fue la verdad es que fue una casualidad y también una suerte porque me los encontré a través de un proyecto de cine en Alemania en el que yo solo estuve ayudando y bueno, me impactaron muchísimo, tanto su energía, pero también una profesionalidad a la hora de estar delante de la cámara, pero muy con sin preguntar mucho, simplemente entender que estás haciendo un trabajo también en ese momento y un poco fue la idea de combinar esos diferentes encuentros, porque para mí también, o sea, me cuesta imaginarme trabajar en una película con personas, sí, bueno, con lugares, pero también con personas a las que no me interesen, ¿no? Yo creo que es importante la relación también entre nosotros, con las personas delante de la cámara, pero también detrás. O sea, mi equipo también son amigos, son colaboradores desde hace muchos años y en ese sentido, digamos que la estructura narrativa, los diferentes personajes surgieron a través de los años por diferentes encuentros que tuve y el interés de conectarlos y de llevar a un encuentro verdadero, no solo imaginario. Sí, por ahí va. Ya nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por el título de la película. Sí, el título español, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tal día hizo un año es un dicho antiguo castellano, no sé si quizá lo conoces, y hay un aspecto de temporalidad que a mí me interesa mucho de ese dicho. O sea, como que el significado tradicional es un poco quitarle importancia a un suceso de alguna forma negativo, quitarle importancia en el momento que tú lo trasladas ya al futuro y desde el futuro miras hacia atrás
y como que aceptas que ya ha pasado y que ya es un año más tarde. Pero lo que a mí me interesa de ese dicho es que en el momento que uno lo dice, aún estás en el pleno momento. No es algo que se dice en retrospectiva, sino que un poco uno crea la retrospectiva desde el momento mismo. Y a mí esa conexión ya a diferentes temporalidades me pareció muy, desde el primer momento, como que, no sé, tenía sentido para mí. Y quizás también se puede trasladar a diferentes capas que tiene la película también, porque yo creo que a pesar de, yo creo que hay diferentes formas de interpretar la temporalidad de la película, pero para mí existen diferentes momentos que están en conexión, diferentes momentos en el tiempo. Y bueno, eso, desde ahí viene el título. Pues muchísimas gracias, Alka. Me temo que ya se nos acabó el tiempo. Siento que podría seguir hablando contigo. En serio, has sido muy generosa. Gracias por ser tan amplia en tus respuestas. También por escuchar luego las locuras que nos inventamos los espectadores. En serio, gracias por abrir esa posibilidad. Y, y pues nada, ahorita estaba viendo si había preguntas, pero creo que no. Ya se nos acabó el tiempo, pero creo que no. Al parecer no. Pero no sé si quieras, puedes terminar con algo, por favor, adelante. No, nada, agradecerte mucho la conversación, Natalia. Sí, me hubiese gustado. Siempre hay momentos o hay muchas oportunidades de irse por una por otra rama, pero al fin y al cabo así también es como funciona la película, así que creo que estamos bien por ese camino. Y nada, espero que si hay alguien ahí escuchando que aún quiera ver la película, pues nada, espero que la disfrutéis. Y bueno, muchas gracias de nuevo al festival por invitar a Tal Día Hizo un Año. Muchas gracias. Todavía tienen todo el día de hoy para verle. Esperamos que esto sea una invitación justo de espacios abiertos y de temporalidades varias, de posibilidades de descentrar la mirada. Así que muchas gracias a todos los que están del otro lado.